Bien, entonces decíamos que hoy vamos a referirnos exclusivamente al género lírico con todos sus elementos, con sus dos estructuras, la estructura interna y la estructura externa, ¿ya? Que tienen que ver con elementos del género lírico, así como el género narrativo, se recuerdan que tenía sus 5 elementos, acá también, ¿ya? El género lírico al género lírico le corresponden, ¿cierto?, algunos elementos, algunas características, que es lo que vamos a estudiar hoy día, ¿sí? Así que vamos entrando en materia. Eh, Nosotros sabemos que existen 3 grandes géneros literarios, ¿sí? Que es el género narrativo, donde se narran situaciones, acontecimientos, hechos, etcétera. El género lírico, yo les decía la semana pasada, es el género literario por excelencia. ¿En qué sentido? En el que es el género literario donde se expresa mayormente emociones, sentimientos, el mundo interior del hablante lírico, ¿ya? Y por otra parte tenemos el tercer género literario, que es el género dramático, donde se presentan ciertos dramas, comedias, tragedias, etcétera, ¿ya? Que eso también lo vamos a ver más adelante. Pero ahora ya nos adentramos al género lírico. Y ahí, recordando estos tres, o visualizando estos tres géneros literarios, decíamos que el género narrativo utiliza la función referencial o representativa, porque cuenta hechos, ¿ya? El género lírico, en cambio, utiliza del lenguaje la que se llama la función emotiva o poética, ¿ya? Porque centra el mensaje en cómo presenta el poema, ¿ya? Y luego ahí como se manifiestan todas las emociones de del hablante lírico, todo su mundo interior, vamos a ver que por eso es emotiva, manifiesta todas sus emociones. Y es poética porque de pronto eh, nosotros conocemos poemas que son distintos al habitual, porque a lo mejor son poemas que se dibuja el objeto cantado, ya que es lo que vamos a estudiar la próxima clase, tipos de poemas. Bueno, y el género dramático que presenta el drama, ¿cierto? Que presenta conflictos humanos a través del diálogo, etcétera, utiliza la función apelativa, que es ese llamado de atención a un receptor, ¿ya? Y por eso nosotros tenemos acá, dentro del género dramático, las obras de teatro, precisamente, ¿ya? Bien, eso se entiende, ¿cierto? Entonces ahora lo que vamos a estudiar es cada una de las funciones referenciales para que ustedes sepan a qué, de las funciones del lenguaje, para que ustedes sepan a qué se refiere, ¿ya? Entonces, eh, antes de dar definiciones, vamos a partir, por ejemplos, la función referencial o representativa del lenguaje, que es propio del género narrativo, donde se narran acontecimientos, ustedes se van a dar cuenta que a eso se refiere, función referencial, hace referencia a algún hecho que ha sucedido, algún acontecimiento que ha ocurrido, ¿ya? Y fíjense acá, tenemos 3 ejemplos en donde ustedes van a identificar algo que tienen en común. Entonces, pongamos atención. Acá tenemos 3 ejemplos de función referencial del lenguaje. Los vamos a leer rápidamente y les voy a pedir que ustedes después sean capaces de ver en qué se parecen los 3 fragmentos, ¿ya? Que utilizan esta función referencial. Entonces, ahí, eh, leamos. Dice, había una vez una linda gallinita roja que vivía en una granja con sus 3 pollitos y sus amigos, el cerdo, el pato y el gato. Un día, mientras escarbaba la tierra, la gallinita roja se encontró un grano de trigo en el suelo y pensó en hacer pan para compartirlo con sus amigos de la granja. La gallinita roja, entusiasmada con sus planes, preguntó a los animales, ¿quién me ayuda a sembrar este grano de trigo? Segundo texto de función referencial. Segundo texto. Dice, Añañuca era una joven que vivía en Montepatria, un pueblito cercano al río Limarí. Entonces se llamaba Monterrey porque aún estaba bajo dominio español.
La hermosa ñañuca atraía la admiración de los jóvenes del pueblo. Ninguno había podido conquistarla. Un día llegó un buen mozo y enigmático minero que buscaba una veta de oro muy codiciada. Al ver a ñañuca se enamoró de ella y se quedó a vivir en Monterrey. Y fue correspondido. Una noche el minero tuvo un sueño inquietante. Se le apareció un duende de la montaña que le reveló el lugar preciso donde estaba la veta de la mina que lo tenía obsesionado. Sin vacilar, partió en su búsqueda, dejando a ñañuca con la promesa de que volvería. Y tercer texto que utiliza la función referencial o representativa del lenguaje. Érase una vez una liebre muy veloz que presumía de ello ante todos los animales del bosque. Un día se encontró con una tortuga que caminaba muy despacio. La liebre se burló de su lentitud. Hagamos una carrera y veamos quién gana, propuso la tortuga. Al empezar la carrera, la liebre salió disparada, mientras que la tortuga avanzó lentamente. Al ver que sacaba una gran ventaja a la tortuga, la liebre se paró en un árbol a descansar. La tortuga siguió avanzando poco a poco y sin detenerse. Cuando la liebre despertó, vio angustiada que la tortuga estaba a punto de llegar a la meta. La liebre corrió y corrió, pero fue demasiado tarde. La tortuga cruzó la meta, agotada, pero feliz. Si en la función referencial del lenguaje estos tres ejemplos, estos tres fragmentos pertenecen al género narrativo, ¿qué tienen en común? ¿Quién me puede decir qué tienen en común? Profesora, ¿puede ser que el narrador es omnisciente? Muy bien, perfecto. En los tres es omnisciente. Muy bien, porque sabe toda la historia de la gallinita, luego de Añañuca, ¿cierto? Todo lo que le pasó y el minero. Y finalmente lo de la liebre, ¿cierto? Y la tortuga. Perfecto. ¿Qué más tienen en común? Muy bien. ¿Qué más tienen en común? Narrador omnisciente los tres. ¿Y qué otra semejanza pueden tener estos tres textos? Ah, ¿cuál es la función de cada uno de estos textos? ¿Qué busca? ¿Qué pretende? ¿Cuál es el objetivo de cada uno de estos textos? ¿De enseñarnos una moraleja? Ya, el último es una moraleja, claro que sí, la liebre y la tortuga. Las otras tal vez no, ¿ah? Porque son historias. Lo que Hola, tienen buenas noches, profe. Buenas noches, Vladimir, buenas noches. Fíjense, los tres ejemplos, estos tres fragmentos del género narrativo, tienen en común, primero ya dijimos porque tienen los tres narradores omniscientes, pero además los tres fragmentos cuentan historias, cuentan relatos, y eso es característica de la función referencial o representativa del lenguaje, ¿sí? Veamos la función emotiva o expresiva, que es lo que ya estamos trabajando nosotros dentro del género lírico. Y tenemos ahí la función emotiva o función expresiva, ¿cierto? También se conoce como la poética, como estética, es lo mismo, ¿ya? Entonces, ahí tenemos que busca transmitir una actitud del hablante hacia lo que está diciendo, ¿ya? Prevalece cuando la emisora manifiesta sus propios sentimientos. O sea, ¿qué quiere decir ahí? Que esta eh, del, función del mensaje, lo que busca del lenguaje en realidad, se centra en el texto, ¿ya? Y busca entregar un sentido estético, ya de belleza, ¿sí? Entonces, se cuidan las palabras, cómo se organizan, etc. Y fíjense, tenemos ejemplos de esta función emotiva, expresiva, la función poética, estética, que es propio, las dos funciones del género lírico, ¿ya? Yo les doy ahí cómo se conocen cada uno de los dos nombres, porque ustedes pueden encontrar como función expresiva o función emotiva, que es lo mismo, o la función poética o estética, que es lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, de función emotiva, son todas aquellas que manifiestan emoción, sentimientos del hablante. Por ejemplo, dice ahí, felicitaciones, ¿ya? Qué obra de teatro magnífica, ¿ya? Ahí está dando a conocer, ¿cierto?, un parecer acerca de una obra de teatro. Me siento muy bien, un particular estado de ánimo.
Te quiero, expresa sentimientos. Estoy muy agradecido por tu ayuda, manifiesta agradecimiento. Bravo, es una expresión, ¿cierto?, para destacar algo. Ojalá mañana salga el sol. Ahí estoy dando a conocer una oración desidrativa que expresa un deseo. Entonces, todos tienen que ver con la emotividad, la expresividad del hablante. Hacía un frío insoportable que me llegaba hasta los huesos. Oh, estamos desesperados por encontrarlo. ¿Se dan cuenta? Aquí esta función emotiva o expresiva manifiesta los sentimientos, las emociones más íntimas del hablante lírico. Y la poética o estética es aquella que el lenguaje se cuida mucho. Y aquí aparecen los refranes, por ejemplo. Pueden aparecer también los trabalenguas, ¿ya? Fíjense, en casa de herrero, cuchillo de palo, un refrán. Pablito clavó un clavito, ¿qué clavito clavó? Pablito, un trabalenguas. El amo ama al ama de llaves, pero el ama de llaves no ama al amo. Al que madruga, Dios le ayuda. 3 tristes tigres comían trigo en un trigal, ¿cierto? Un trabalengua, de tal palo tal astilla, un refrán. Otro refala, más vale pájaro en mano que cien volando, no hay mal que por bien no venga, siempre que llovió paró, le dieron gato por liebre. Entonces, el género lírico centra la función del lenguaje en estas funciones, la emotiva o expresiva y la poética o estética. La emotiva o expresiva se manifiestan emociones, sentimientos del hablante lírico, y la poética o estética se cuida el lenguaje, ¿ya? Y se ordena de tal manera que aparecen los refranes, que aparecen, ¿cierto?, como veíamos ahí, los trabalenguas, por ejemplo, ¿ya? Y tenemos la otra función del lenguaje, perdón, y tenemos ahí los trabalenguas. Y ahora vamos a leer un poema para entender un poco el sentido que tiene la lírica, que es expresión de emociones, de sentimientos, ¿ya? Un poema que el año pasado también lo trabajamos, me parece que es muy bello por el mensaje que entrega, que es de Mario Benedetti, ¿ya? Se llama No te rindas. No te rindas. A ver, un segundito. Entonces vamos a escucharlo con atención. ¿Me dan un segundito? Un segundito. Eh, es que quiero poner un poquitito de música. No te rindas. Aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso. Continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero. Porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida, aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, porque yo te quiero, ¿ya? De Mario Benedetti, ¿ya? Entonces, vemos acá que
en este poema o cualquier otro poema que pudiésemos encontrar, nos vamos a dar cuenta que ese es el sentido del género literario: expresar emociones, expresar sentimientos, ¿ya? Los sentimientos más profundos, más íntimos del hablante lírico, ¿cierto? Que es la persona que nos presenta el mundo lírico, ¿ya? Entonces, ahora, a partir de este texto de Mario Benedetti, vamos a hacer algunas preguntitas, ¿ya? ¿Qué les pareció el poema? ¿No les pareció? Está conmovedor. Sí, Lo encontré muy bonito, sí. muy ¿Qué, lindo. sí. ¿Qué le dice, qué le llega de este poema? Yo creo que es como lo que uno pudiera hacer en Claro los que tiempos sí. de ahora. O sea, por ejemplo, a uno mismo que ahora está estudiando, es como que uno nunca es tarde. Exacto, claro. No te rindas, claro que sí. ¿Sí? La edad es lo de menos. Exactamente, Es exactamente, como reconocer que la vida sigue, que bien, no hay nada que se detenga, que los límites se los pone uno correcto. Bien, y que Mabel. hay que seguir, que las sombras del pasado no nos tienen que dar miedo. Muy bien, claro que sí. ¿Mm? Perfecto. Muchas gracias. Y Mabel que ya nos dijo, ¿cierto? Tenía la mano levantadita. Entonces vamos a trabajar el poema, ¿ya? Con estas sencillas preguntas, ¿ya? Que nos dicen lo siguiente, ¿ya? Porque entendieron claramente cuál era el sentido de este poema, ¿ya? Que es un poco en lo que están ustedes y en lo que está cualquier persona. Cualquiera estamos de pronto en esta misma situación porque tenemos, no sé, situaciones adversas y no hay que rendirse, siempre hay que seguir, ¿ya? ¿Alguna vez te has sentido en situaciones adversas, así, momentos difíciles, complicados? ¿Se han sentido en situaciones así complejas, difíciles, adversas? Yo creo que es como parte de la vida, profesor, Claro, tener estas situaciones. Como toda la vida hay cosas buenas y cosas malas. Pero si uno se refiere al poema, yo creo que es como que a uno le da fuerza, como que alguien a uno le está diciendo que sí se puede salir adelante, que hay que seguir, 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 que siempre se puede. siempre se puede, sí. Muchas gracias, ¿ya? Bueno, ¿de qué trata el poema No te rindas? Ya un poco lo explicó Mabel, lo explicó Annette, ¿cierto? Hace un momento, ¿ya? ¿Cuál crees que cuál crees que fue el propósito del autor acá de Mario Benedetti de escribir este poema? ¿Cuál habrá sido su propósito, su intención? Porque siempre los autores tienen un propósito. ¿Mm? Para ¿Cuál demostrar, profesora, que uno siempre puede salir adelante, pese a todas las adversidades, se puede salir adelante, tiene que seguir luchando, fue? pase lo que pase. Así es, Mabel. Claro que sí, siempre. ¿Mm? Muy bien. Hola, Eh, profe, muy buenas. hola, buenas tardes. Eh, Extrae del poema algunos versos que te inspiran a seguir adelante, a pesar de las adversidades. Les voy a colocar de nuevo el poema. ¿Con qué partes se quedan, con qué versos se quedan ustedes que le hacen mucho sentido para a lo mejor tenerlo muy en cuenta en algún momento difícil que nos toque enfrentar, ¿cierto?, en la vida? A ver, con qué versos se quedan, Catherine? Me quedo con el que dice vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. Qué bonito, ¿ah? Qué bello. ¿Mm? Claro que sí, todo el sentido. Siento que me falta eso. Ah, ya. Bueno, ahí va a tener el poemita y de pronto esos mensajes, estas palabritas nos pueden ayudar y mucho. ¿Mm? Ujú. Muchas gracias.
¿Qué más? Yo, Yo me profesora, quedo con el primero, con la perdón. primera estrofa. Anet y después Mabel, ¿ya? ¿Sí? ¿Con qué se queda Anet? Yo me quedo con el primero, donde dice, no te rindas. Aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. Lo encuentro pero genial, genial, genial para mi vida. Para tenerlo ahí muy presente, ¿cierto? Sí. Muy bien, Anet. Muchas gracias. Mabel. Yo me quedo, profesora, es muy lindo entero Qué el bueno. cuento, no sé, el verso. Me gusta, no te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se apague y se cole el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo, porque está en la hora y el mejor momento, porque no estás sola, porque yo te quiero. Perfecto. Siempre va a haber Es alguien. fantástico, sí. Sí, Siempre, como le dije delante, hay que salir adelante, esté como esté uno, pase lo que pase. Siempre hay una lucecita para salir adelante. claro. Claro que sí. Muchas gracias, Mabel. Y Mabel, yo creo que de alguna manera también expresó lo que dice Marcela acá a través del chat, que la última estrofa es muy hermosa, ¿cierto? Ella la leyó y además la explicó. Muy bien. ¿Ya? Bueno, sigamos. Ese es el género lírico, pues, ya la expresión máxima de emociones, de sentimientos. Y ocurre que muchas veces, como este poema nos hace mucho sentido, porque dice, como que te llega, como que uno siente que casi era el poema que necesitaba, casi era, ¿cierto? Como que está escrito casi para uno. Eso pasa con algunos poemas, porque seguramente de todo el grupo que está acá, habrá alguien que no le haga ningún sentido, y eso es absolutamente lícito, ¿ya? Porque tiene que ver también en qué momento uno se encuentra, ¿ya? En qué momento de la vida, ¿ya? Por qué situación esté atravesando, ¿ya? Así que eso es el género lírico, la máxima expresión de emotividad, de sentimientos. Nos preguntamos de dónde viene el género lírico, ¿ya? El género lírico nace de la antigua Grecia, ¿ya? Imagínense, ahí aparece en el siglo VII antes de Cristo, ¿ya? Ahora, él no nació así como un género literario para expresar poemas, no sé, pues escritura en prosa poética, no. Él apareció el género lírico destinado a ser recitado o cantado y al son de un instrumento musical de los griegos que se llama lira, ¿ya? Que ya no se usa, pero en aquellos tiempos se usaba, ¿cierto? La lira, entonces cantaban las creaciones al son, al tañer de esta lira. Y por eso se llama género lírico, por este sonido que tiene este instrumento musical. Bueno, famoso es, por ejemplo, Nerón, ¿ya? Neroncito que él, ¿cierto? Cuando se incendia Roma, él estaba con su lira, la estaba tocando. Bien, entonces decimos que tiene su origen en Grecia, siglo VII antes de Cristo, y adquiere su nombre de género lírico, ¿cierto? Porque los griegos se hacían acompañar cuando recitaban así como en público de este instrumento musical llamado lira, ¿ya? Entonces, por eso se llama género lírico, ¿ya? Bien. Les decía yo al comienzo que hoy día vamos a estudiar la estructura externa e interna. Y está en rojo ahí las figuras literarias porque eso lo dejamos para la próxima semana, ¿ya? Hoy día vamos a incluso repasar, porque la semana pasada ya vimos varios elementos de la estructura externa, ¿ya? Entonces vamos a ir hoy día
viendo cada uno, repasando lo que vimos la semana pasada, pero fundamentalmente terminando la estructura interna, sabiendo, como decía, que nos queda pendiente la figura literaria, la figura retórica, ¿cierto?, que vemos la próxima semana, ¿ya? Bueno, primero vamos a pasar por la estructura interna. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que ver con la forma, cómo se presenta el poema, ¿ya? ¿Qué se dice en el poema? Y el primer elemento de esta estructura interna es el hablante lírico, ¿ya? Decíamos la semana pasada que el hablante lírico es un ser ficticio, ¿ya? Que no existe en la realidad. Los poetas sí, porque los poetas dan vida al hablante lírico, ¿ya? Y este hablante lírico es esa voz, como dice ahí en el poema, ¿ya? El yo literario que anuncia lo dicho y que no debe confundirse con el autor del texto, ¿ya? Por lo tanto, el hablante lírico es el símil del narrador de las obras narrativas, ¿ya? Porque acuérdense que las obras narrativas había un autor que creaba un ser ficticio que era el narrador. Acá ocurre exactamente lo mismo, ¿ya? Ah, Daniel, ya Daniel, bueno, espero que esté bien, ¿ya? Y no se preocupe, si es necesario no se conecte ahora, ¿ya? Espero que no haya sido grave lo que le sucedió, ¿ya? Eh, y no se preocupe, ¿m? ¿Ya? Y que esté mucho mejor. Ojalá no haya sido grave su accidente, ¿ya? Bueno, todo eso es parte de la vida, ¿cierto? Bien. Entonces decíamos que el hablante lírico es la persona creada, este ser ficticio, este ente ficticio, esa voz que escuchamos en los poemas, nos presenta el mundo lírico y él, al presentarnos el mundo lírico, eh, puede adoptar tres posiciones, ¿ya? Es como, en el fondo, cómo presenta el poema, cómo presenta la creación poética, ¿ya? Eh, entonces, él puede presentar un poema de tres maneras, ¿ya? Primero, expresando su propio sentimiento o su emoción. También puede expresar el poema dirigiéndose directamente a alguien, evocando a alguien, recordando a alguien, ¿ya? O contando una historia a través de un poema que parece como una anécdota, ¿ya? Entonces, que parece como la descripción de una anécdota, ¿ya? Vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense, dice este poema: ayer estabas verde, un verde loco de pájaros gloriosos. Hoy estás abatido bajo el cielo de agosto, como yo bajo el cielo de mi espíritu rojo. Ahí nosotros podríamos decir que está utilizando la tercera persona cuando dice estás, o sea, tú estás, ahí sería la segunda persona, pero cuando dice estabas, ahí está la tercera persona, ¿ya? Entonces ahí lo que está diciendo, tú estabas, estamos como dirigiéndose directamente a alguien, a un ser, ¿cierto? Ficticio. Pero también tenemos como yo bajo el cielo de mi espíritu rojo. Ahí también está la primera persona, ¿ya? Porque las actitudes líricas pueden estar mezcladas, puede haber más de una en un poema, pero siempre hay una que predomina, ¿ya? Fíjense el siguiente ejemplo. Y yo, o sea, ya está hablando en primera persona, ¿ya? O sea, se supone que al hablar en primera persona va a manifestar los sentimientos de manera directa, las emociones de manera directa. Y yo que me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue en la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron los faroles y se encendieron los grillos, ¿ya? Parte en la primera persona y termina con una tercera persona, ¿ya? Y dice ahí que el hablante lírico lo presenta como una anécdota, ¿no? Como una situación, ¿no? Bien, como una historia, como algo que le ocurrió, ¿sí? Y ahora vamos a ir de una en una estas actitudes líricas. Primero partiendo por la actitud enunciativa o narrativa.
como a ustedes les aparezca, ya van a saber que se conoce como actitud narrativa o se conoce como actitud enunciativa. Es exactamente lo mismo, ¿ya? Dice ahí que el hablante lírico presenta el poema como si fuera una historia, ¿ya? Como fuera una descripción de un hecho concreto, como dice ahí, ¿ya? Entonces, lo presenta de manera objetiva, no agrega como emociones, sentimientos, ¿ya? Muestra su interior, pero a través de la descripción de un paisaje, de situaciones que le pueden ocurrir a personas, animales, etcétera, ¿ya? Y usa la tercera persona, es decir, bueno, y la función referencial del lenguaje, donde se relatan hechos, acontecimientos, situaciones, acciones, en fin. Fijémonos los ejemplos de actitud enunciativa narrativa. A pesar de que son poemas, ¿ya? Son como historias que se están contando. Escuchemos. Todo está como entonces, la casa, la calle, el río, los árboles con sus hojas y las ramas con sus nidos. Ahí está como describiendo un paisaje, ¿ya? Entonces ahí tenemos la actitud enunciativa narrativa. Por esa razón, está describiendo un lugar. Además, usa la tercera persona, todo está, el verbo. Siguiente ejemplo. Cabalgó los espacios con las dunas en el hombro. Animales azules de otras lunas le seguían el nombre, las distancias. Las calles le eran ajenas. Fíjense, el verbo cabalgó, tercera persona, las calles le eran, tercera persona plural, ¿ya? Seguían, verbo y tercera persona plural. Y está ahí también relatando algo, ¿ya? Tercer ejemplo, él supo desmontar las puertas a tiempo, las ventanas, el techo, las paredes, dejar la casa desnuda. Al despertar se hallaba solo, cubierto de concreto y con las llaves cerradas, puertas adentro en el alma. También, si se fijan, a pesar de que está en verso escrito, ¿ya? Está contando una historia, una anécdota, una situación a través de un poema. Esa es la actitud enunciativa o narrativa, ¿ya? Veamos la otra actitud que puede adoptar el hablante lírico, que es la apostrófica o apelativa, porque se dirige a un receptor ficticio, ¿ya? Como que le estuviera hablando, ¿ya? Y dice ahí, llama con intensidad y dramatismo a este receptor ficticio, ¿ya? De forma que pareciera que entabla un diálogo con otra persona o objeto, ¿ya? Utiliza apelativos concretos, tú, usted, o sea, vocativos que se llaman, ¿ya? El hablante se dirige a un tú, y bueno, va a usar la segunda persona gramatical, como decíamos, la función apelativa del lenguaje. Veamos los ejemplos que ahí aparecen. ¿Cómo se dirige a un tú? ¿Quieres que te quiera? ¿Quieres? ¿Quieres que te quiera más? Te quiero más que a mi vida. ¿Qué más quieres? ¿Quieres más? ¿Se dan cuenta? Le está hablando a una persona directamente. Profesora, ¿no cambió la Profesora, posición? sabe lo mismo. Perdón, yo la cambié en mi presentación. Mil disculpas. Muchas gracias. Yo ya me emocioné. Ya. Muchas gracias. Entonces, ya decíamos que la apelativa o apostrófica es aquella que se refiere o como que le habla a una persona, a un objeto directamente, como que casi le fuera a responder, ¿ya? Y bueno, escucharon porque no leyeron, ¿cierto? El ejemplo, cuando dice, ¿quieres que te quiera? ¿Quieres que te quiera más? Le está hablando de una persona a otra. Y fíjense el siguiente ejemplo. Cuerpo vociferante, bautiza tu alegría eventual y seca tu ala caliente que el infierno está guardando tus calcetines de color necio. ¿A quién le está hablando ahí el hablante? ¿A una persona? ¿A quién le está hablando? ¿A un cuervo? ¿A un cuervo? Sí, un cuervo vociferante que habla como los sonidos que emiten los cuervos. A un cuervo, puede ser a un objeto, una persona, muy bien. Otro ejemplo de actitud apostrófica, cuando el poeta se dirige a alguien, ¿ya? Ojos claros, serenos, si de un dulce mirar sois alabados, ¿por qué si me miráis, miráis airados?
Si cuando más piadosos, más bellos parecéis a aquel que os mira, no me miréis con ira, porque no parezcáis menos hermosos. ¿A quién le está hablando aquí? A los ojos. Muy bien, a los ojos, y dice que son serenos, etcétera. Muy bien, se dan cuenta cómo el hablante puede dirigirse a una persona, a un objeto, etcétera. Esa es la actitud apelativa o apostrófica, se dirige a alguien, ¿ya? Se establece una suerte como de, más que diálogo, es como pregunta directa a alguien, ¿ya? Que en este caso podríamos ser nosotros los lectores, pero en los ejemplos que les di era a una persona, a un humano, a un cuervo y a unos ojos, ¿ya? Veamos la actitud carmínica o de la canción. Esta actitud lírica es la más poética dentro de las actitudes, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Esta actitud carmínica o de la canción está plagada de recursos líricos, ¿ya? Porque aquí el hablante lírico, como ahí dice, abre todo su mundo interno, expresa toda su emocionalidad, todos sus sentimientos, ¿ya? Siempre se escribe en primera persona, ¿ya? Y la expresión de los sentimientos es absoluta, es total, ¿ya? Y ahí aparece como lo que ya habíamos visto, que utiliza la función emotiva o expresiva del lenguaje y la función poética, ¿ya? Fíjense, anoche cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que una fontana fluía dentro de mi corazón. Primera persona, anoche cuando dormía, ¿ya? Esa es la actitud carmínica de la canción. He cometido el peor de los pecados que un hombre pueda cometer. No he sido feliz, que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan, despiadados. Lo mismo, ¿ya? Primera persona y está mostrando todo su mundo interior. Y el último ejemplo, cuando miro el azul horizonte perderse a lo lejos a través de una gasa de polvo dorado inquieto, me parece posible arrancarme del mísero suelo y flotar con la niebla dorada en átomos leves. ¿Se dan cuenta? Habla en primera persona. Esa es la actitud carmínica de la canción en un poema. Ya cuando el hablante presenta todo su emocionalidad, su mundo interno, ¿ya? Sus sentimientos, ¿ya? Y la gran diferencia con las otras es que habla en primera persona, desde el yo, ¿sí? Hasta aquí, dudas, preguntas, consultas, algo que no quede claro. Yo por lo menos voy bien, profesora. Ya. ¿Alguien más que no le haya quedado claro antes de hacer los ejercicios? ¿No? Bien, vamos a entender que podemos avanzar. Entonces ahora vamos a hacer los ejercicios, ¿ya? Donde la idea es que cada uno de ustedes identifique la actitud lírica que predomina en los siguientes ejemplos. Yo decía hace un rato que, gracias Mabel, yo decía hace un rato que de pronto en un poema puede haber más de una actitud lírica, ¿ya? Y de hecho vimos en los ejemplos, pero siempre hay una que predomina a través del poema, ¿ya? Así que veamos estos ejemplos. Yo voy a modelar, ¿cierto? La primera, la segunda y después ustedes van avanzando. Fíjense, la primera. Señor, tú sabes cómo, con encendido brío, por los seres extraños, mi palabra te invoca. ¿A quién se está dirigiendo? Le está hablando a alguien, ¿cierto? Y se supone que es a Dios. Señor, tú sabes cómo, con encendido brío, por los seres extraños, mi palabra te invoca. Entonces, parte con una función, ¿cierto?, apostrófica o apelativa. Pero alguien podría decir, pero profesora, en el segundo verso dice, mi palabra te invoca. Claro, ahí es actitud carmínica o de la canción. Pero dijimos que siempre hay una que prevalece. Y acá como parte con la actitud apostrófica, porque se está dirigiendo a alguien, ¿ya? Sería actitud apostrófica si tuviera solo esa opción, ¿ya? ¿Sí? Segunda, me gustas cuando callas porque estás como ausente. Me gustas a mí, primera persona,
Cuando callas porque estás como ausente, tú, pasa lo mismo, ¿ya? Porque ahí se dirige, ¿cierto?, de manera apostrófica, apelativa, pero partió desde el yo. Por lo tanto, es una actitud emotiva o expresiva, ¿sí? Pero hay combinación de las dos, claro que sí, pero hay una que prevalece y una que predomina. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí, Sería no, cuando dice me gustas. Ajá. Ujú. ¿A eso se refiere a lo que usted estaba diciendo, A eso me profesora? refiero, porque parte así, parte Claro. desde el yo, me gustas, o sea, ya estamos hablando de la función, de la actitud carmínica o de la canción, claro que sí, Ah, ya, ¿ya? ya. Gracias, profe. Sí, veamos el tercer ejemplo. Yo no soy yo, soy este, que va a mi lado sin verlo, que a veces voy a ver y que a veces olvido. ¿Cuál será la actitud ahí lírica? Yo no soy yo, Primera soy este, persona. aquí, ¿cómo? Primera persona. Está hablando en primera persona, y si está hablando en primera persona, ¿qué tipo de actitud lírica tiene? Que utiliza solo, y aquí es Carmínica, carmínica o de la canción, aquí es clarita, ¿ah? Acá es 100% carmínica o de la canción. Siempre habla desde el yo, y que a veces olvido, y que a veces voy a ver, siempre está que va a mi lado sin verlo. Todo el rato está hablando solo desde el yo. Muy bien. Veamos la cuarta. Los niños bajan a picotear las horas hasta deshojarlas y ponerlas a arder, como si nada en el resuello del cielo, resuello en la brisa del soplo, ¿cierto? Del cielo, porque los niños no saben que juegan con fuego. ¿Qué tipo de actitud lírica tenemos allí? Fíjense en los verbos. Bajan. ¿Apostrófica ¿A quién le está hablando? a los niños? Pero dice, niños bajen a picotear las horas. ¿No Oh, dice acaso los niños bajan a picotear claro. Me voy a poner los lentes, profe. hasta deshojarlas y ponerlas a arder como si profe nada? enunciativa Muy o bien. ¿Y por qué narrativa, enunciativa o narrativa? ¿Y por qué enunciativa o narrativa? ¿Por qué? porque está hablando en tercera persona. Perfecto. ¿Y por qué además? Está muy bien en tercera Está persona. describiendo un hecho. Perfecto. Muy bien. ¿Ya? Muy bien, perfecto. ¿Ya? 5. Aquí cada uno en el cuaderno la responde 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Solamente me colocan las 5, qué actitud, nada más, me colocan o enunciativa o apostrofática o carmínica, ¿sí? 3 minutitos de ahora ya, ¿sí?
¿Podemos revisar ya? Aún no, profe. Ya. Vamos a dar un minutito más, un poquito más, ¿ya? Muchas gracias, profe. Sí, está bien, Christopher. Ahora sí. Bien. ¿Les parece que vayamos revisando y si no se alcanzó lo vamos completando, ya?
Fíjense, a ver, ¿quién quiere responder la número 5? Que dé lectura al fragmento del poema y dé la respuesta. ¿Quién se anima? La número 5. Catherine, ¿sí? El río de Guadalquivir va Ujú. entre naranjos y olivos. Los dos ríos de Granada bajan de la nieve al trigo. Muchas Y gracias. yo creo que es Carmínica. ¿Por qué? La Ay, no Carmín, sé, no me ¿usted cree que pregunte tanto, Carmínica pro. por lo, ¿usted cree que Carmínica por lo poético, cierto? Sí, porque es como, además que combina, po. O sea, Hay rima, ¿sí? hay rima eso. Hay ritmo, ya, perfecto. Eso es propio de los poemas, ¿cierto? En general. Pero acá acordémonos, si decimos que es carmínica, estaría utilizando la primera persona, estaría hablando desde el yo. Y ahí habla Ah, desde el yo, sí, no habla desde el yo. ¿no? ¿Cierto? Entonces, bien, Mabel, José de inmediato. Entonces, si no está hablando desde el yo, ya descartamos la carmínica. Nos quedan dos. ¿Se está dirigiendo a alguien? No, está No. describiendo algo. Está describiendo algo. Y cuando describe algo, alguna situación, en este caso el río, ¿ya? Porque va diciendo cómo es el río. ¿Qué pasa cuando se describe, en este caso, una situación, aquí el curso de un río? ¿Cómo se llama esa actitud? Que parece una Una historia. iniciativa, ¿Referencial? una Enunciativa. referencia. Narrativa o enunciativa. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Reprobé Perfecto. el lenguaje. No, no, como dice eso. Si aquí estamos para, no importa, equivocarse todo lo que sea y aprender. Así que no se preocupe. José, ¿se anima a la número 6? Usted que había levantado la mano, ¿se anima a la número 6? Tengo miedo. La tarde es gris. La tristeza del cielo abre como una boca de muerto. Tiene mi corazón un llanto de princesa, olvidada en el fondo de un palacio desierto. Muchas gracias. Actitud, Carmínica o de la canción. perfecto. Porque habla, Em, porque el hablante habla de su mundo interno, muy bien, habla desde el yo. Perfecto, José. expresa Muy todos bien. sus sentimientos. Así es, así es. Parte diciendo tengo miedo, yo tengo miedo. Muy bien, José, gracias. La número 7, ¿quién se anima? Que son 2 versos nada más. Son 2 versos. Yo lo puedo leer. Ya, Catherine. La tierra es dulce cual humano labio, como era dulce cuando te tenía. Aquí alguien puede decir, están las dos, porque dice la tierra es dulce, tercera persona, está caracterizando la tierra, la puede estar describiendo. La tierra es dulce cual humano labio, como era dulce cuando te tenía, cuando yo te tenía a ti. O sea, aquí mezcla la primera y segunda, pero como parte con la tierra es dulce, lo que va a predominar ahí es la actitud enunciativa o narrativa, ¿ya? Y a pesar que el segundo verso, ¿cierto? Hay una mezcla del cuando yo te tenía, cuando te tenía, cuando yo te tenía, se fijan, está desde el yo y está dirigiéndose a alguien. Pero como parte con la tierra es dulce, es una actitud narrativa. ¿Se entiende? Sí. Ya. Y la última, la 8. Sí, pero Ya, Christopher. no la respondió todavía, pero la puedo leer. ¿Cómo? O doña, todavía no la respondo, pero la Pero puedo. mira, léela y ahí vamos, sí la vas respondiendo, no te preocupes. Dale. Dice, oh dueño del mundo, ok, te damos placer a ti, nadie se siente desolado de ti, dador de la vida,
tú nos, es- ¿Tú nos estimas? Ah, ¿tú nos estimas? Parece que yo me quedé pegada. No se le fue el audio a Christopher. Ah, Christopher, ya. ¿Tú nos estimas? Christopher, sí, es que internet. ¿Tú nos estimas como si fuéramos flores? Aquí nos marchitamos tus amigos, ¿ya? Sí, y efectivamente se le fue internet también, ¿ya? Pero ya se va a integrar, ¿ya? Fíjense aquí, le está hablando a alguien, ¿sí o no? ¿A quién le está hablando? El hablante Belén. Profe, yo le puse que era apostrófica. Muy bien, pues, y esa apostrófica, ¿por qué le puso apostrófica? Le puse porque le está hablando a alguien y acá dice que también llama con intensidad y dramatismo. Perfecto, muy bien. Eso es, ¿sí? Muy bien, Belén. Christopher, te fuiste profe, se de nos fue la señal, internet disculpe. y te jugó una mala Horrible. pasada internet. Sí, profe. Pero termina tú, ¿qué respuesta darías entonces? ¿No? No, profe, todavía no podría darle una respuesta. Ya, pero mira, quedamos recién que es la actitud apostrófica, porque se está dirigiendo a alguien, dice, oh, dueño del mundo, ¿ya? Bien, Janet, ¿te das cuenta? Por eso es apostrófica, porque le está hablando a alguien, ¿sí? ¿Sí? ¿Se Muchas gracias. entiende? ¿Sí? Por ¿Sí? eso, ¿ya? Bien. ¿Cómo vamos con las actitudes entonces? ¿Se entiende? ¿Algo que tengamos que repasar? ¿Alguna pregunta? Bien, profesora. Ya, bien, si no, callen para siempre, no. Ahora vamos a ver otro elemento del género, ¿cierto? Lírico, que es que también se refieren a la estructura interna, que es como representativo del género lírico. Ya decíamos del hablante lírico, que adopta actitudes, que ya las acabamos de estudiar, pero también existe el objeto lírico, ¿ya? ¿Y qué es el objeto lírico? Bueno, puede ser cualquier cosa, una persona, un animal, como dice, un objeto, cualquier cosa personificado y que en el fondo es el objeto en el cual se inspira el hablante para crear el poema, ¿ya? Puede ser un animal, una cosa, eh, no sé, Pablo Neruda se inspiraba hasta en una cebolla y escribió una oda a la cebolla, por ejemplo, como un canto de alabanza, ¿ya? Eso es el objeto lírico. La persona, la cosa, el objeto, el animal, no sé, en fin, en el cual se inspira un hablante para crear su poema, ¿ya? El motivo lírico es la idea, como dice, del sentimiento central, es decir, es como el tema de qué se trata el poema. Ese es el motivo lírico, ¿ya? Por ejemplo, uno dice este poema, el tema es el amor, ¿ya? En el poema que vimos de Benedetti, ya no te rindas, ¿ya? ¿Cuál sería el tema ahí? Porque lo analizamos. Tal vez el tema es la persistencia, la superación, etc. Eso es el motivo lírico, ¿ya? Y como dice ahí, se manifiesta o se presenta como en sustantivo abstracto. El amor, la tristeza, la añoranza, la superación, como decía recién, el goce, la felicidad, la tristeza, bueno, ya dije la tristeza, no sé, la melancolía, etcétera, etcétera, ¿ya? Y el otro elemento del género lírico muy importante es el temple de ánimo o temple anímico, ¿ya? Ya el nombre un poco nos da la noción a qué se referirá. Tiene que ver con el estado particular de ánimo del hablante lírico cuando está dando a conocer el poema, si es de alegría, de tristeza, ¿ya? De dolor, de compasión, de nostalgia, de añoranza, etcétera, ¿ya? Es cuando uno lee un poema y dice, oye, aquí que está como triste, es como triste el poema. Como representando la emoción. Entonces,
Esos son los elementos del género lírico, ¿ya? Y aquí vamos a hacer algunos ejemplos, ¿ya? De estos elementos. Por ejemplo, reconocer el hablante lírico. Y al ladito dice la voz ficticia encargada de expresar todos los sentimientos en el poema respecto a un objeto lírico, ¿cierto? Y se caracteriza por expresar su interioridad más profunda, ¿ya? Veamos acá, ¿quién sería el hablante lírico? Decíamos que el hablante lírico puede ser una persona, puede ser un niño, puede ser hasta un objeto, etcétera, ¿ya? Fíjense acá, yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. ¿Quién sería el hablante lírico? Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. La persona. Una persona, pero esa persona, ¿qué característica tiene si le habla a una niña? Un padre. Un padre, muy bien, o una madre. Perfecto, muy bien. ¿Ya? Efectivamente, aquí el hablante lírico, claro que es un padre, una madre. ¿Sí? Perfecto. Siguiente ejemplo. Tenemos también, ¿quién es el hablante lírico acá? Madre. La madre. Cuando sea grande, ¡ay, qué mozo el que tendrás! El hijo. Un hijo. El hijo, perfecto, ¿ya? Más encima el hijo le está diciendo que él va a ser muy buen mozo cuando sea grande, ¿ya? Es el hijo, ese es el hablante lírico, ¿ya? Tercer ejemplo. Vamos a ver los dos acá. Ya, ahora vamos a ver el objeto lírico, que es el motivo, es que en quién se inspira el hablante, ¿ya? Que dice excelente objeto, situación que provoca los sentimientos en el poema. Es como en quién se inspiró el hablante para crear el poema. Y fíjense, dice ahí, vosotras, las familiares inevitables golosas, vosotras, moscas vulgares, me evocáis todas las cosas. ¿Quién será ahí el objeto lírico? Lo dice en un momento. Vosotras, las familiares inevitables golosas, vosotras, moscas vulgares, me evocáis todas las cosas. Los familiares. Familiares, ya. Pero fíjate, acá cuando dice Habla las Cristo, moscas. son las moscas. Mira, vosotras, las familiares inevitables golosas, está dando una característica de las monjas, bien, Janet. ¿Te das cuenta? Da una característica de las moscas. Y después le dice que son vulgares y que le recuerdan todas las cosas, porque son vulgares, ¿ya? Toda la razón. ¿Sí? ¿Se entiende? Claro que son las moscas, ¿ya? Bueno, ahí también decía que objeto lírico es el ser amado, la naturaleza, etcétera, o cualquier elemento de la naturaleza, ¿sí? Veamos en el ejemplo siguiente, ¿ya? ¿Cuál es el objeto lírico? Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Yo la terminé, pero esa me la sé de memoria. Pero, ¿cuál es el objeto lírico acá? La juventud. La juventud, ¿cierto? Que se va tan rápida. Y después, en el segundo ejemplo, tenemos cómo de entre mis manos te resbalas, oh, cómo te deslizas, edad mía, qué mudos pasos traes, oh, muerte fría, pues con callado pie todo lo igualas. Le habla la edad, ¿De profesor. muerte? La edad, pero es la muerte. Y la muerte. Ah, sí. Es Yo la pensé muerte. que le hablaba al jamón. ¿A quién? ¿Al jamón? ¿Por qué? ¿Por qué? No, pensé ¿Por que qué? hablaba al jabón. El jabón. Porque te deslizas. Mira. Ya, pero no es tan Sí, concreto con sus porque manos, dice, po. claro, porque dice, ¿cómo de entre mis manos te resbalas? Claro, ¿cómo te deslizas también? Pero fíjate que después dice edad mía, o sea, es tu vida. ¿Qué mudos pasos traes? Porque pasa el tiempo. Y ahí le habla la muerte, oh muerte fría, pues con callado pie todo lo iguales, todo lo iguala. ¿Qué significa eso?
muerte. Pues con callado pie todo lo iguales, que la muerte, todo lo igualas, que la muerte nos llega a todos, ¿sí o no? Que no hace ningún tipo de distinción. Que no hace ningún tipo de distinción. Perfecto, ¿ya? Muy bien. Entonces ahí tenemos los objetos líricos. Uno era la juventud y el otro la muerte, ¿ya? Claro, Christopher al comienzo decía que pensaba que era el jabón, por lo concreto que dice, te resbalas, te deslizas, pero siempre en los poemas hay que, bueno, leerlos completos porque de pronto como tienen todo este sentido figurado, que es lo que vamos a ver en un ratito más, de pronto, claro, no es tan concreto lo que se está diciendo, ¿ya? Porque utiliza el lenguaje poético, ¿sí? Bien. Motivo lírico es el tema, es de lo que se trata la obra lírica, el poema, lo que sea, ¿ya? Y, como dice ahí, se debe deducir de los versos. No es que a través del poema el hablante diga, y este poema se trata del amor, y este poema se trata del dolor. No, es a través del poema, de lo que nosotros estemos leyendo, es que vamos a decir, el motivo, el tema era el dolor, por ejemplo, ¿ya? Y dice ahí, por una mirada un mundo, por una sonrisa un cielo, por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Ahí el motivo lírico, el tema es el amor, ¿ya? Bueno, y hay otros motivos, como pueden ser muchos, la espera, el desamor, la angustia, la esperanza, la soledad, ¿ya? Etcétera, 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 ¿ya? Pueden ser muchos temas, muchos motivos líricos, ¿ya? Bien. Veamos y vamos a ejercitar, ¿cierto? Todo lo que hemos visto, los elementos de este género, ¿cierto? Lírico. Vamos viendo. Tenemos acá. Dice, por tus ojos verdes, yo me perdería. Por tus ojos verdes, en lo que fugaz brillar suele, a veces la melancolía. Por tus ojos verdes tan llenos de paz, misteriosos como la esperanza mía. Por tus ojos verdes, conjuro eficaz, yo me salvaría. ¿Ya? Eso es de Amado Nervo. Y tenemos al ladito otro poema. Y si te dijeran que el sol no saldrá esta mañana, ¿les creerías? Si te contara que mi mundo se acaba, ¿me entenderías? Si te digo que te necesito es porque sin ti estoy sufriendo. Si te dijera que no te amo, te estaría mintiendo. Fíjense, tenemos dos poemas, ¿ya? Dos estrofas de poemas en realidad, ¿ya? En el primero, por tus ojos verdes yo me perdería. Dentro de lo que hemos estudiado, ¿cuál es la actitud lírica que predomina? ¿Cuál es la que está presente en el primer ejemplo de Amado Nervo? Por tus ojos verdes yo me perdería, por tus ojos verdes en lo que fugaz brillar suerte suele, etc. Actitud carmínica. Carmínica, porque habla en primera persona, ya, pero fíjense cómo parte. Por tus ojos verdes yo me perdería, por tus ojos verdes se está dirigiendo a alguien. Cuando parte Habla de otra persona. Narrativo, apostrófica o apostrófica o apelativa, ¿ya? No es narrativo, ¿por qué razón? Ni enunciativo, porque no está contando una historia, está manifestando se está dirigiendo a alguien y también está desde el yo, ¿m? Pero sí. parte dirigiéndose a alguien, ¿ya? Y si te dijeran que el sol no saldrá esta mañana, ¿les creerías? ¿A quién? Se está dirigiendo a alguien, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, se dirige a alguien. Por lo tanto, ¿qué actitud lírica está presente? Apostrófica. No, apelativa. ¿Cuál es tenemos la actitud? ¿Cuál es el
motivo lírico, el tema del primero. Por tus ojos verdes yo me perdería, por tus ojos verdes lo que fugaz, brillar suele a veces la melancolía, por tus ojos verdes. Amor, Amor, claro que sí. Y en el segundo, ¿y si te dijeran que el sol no saldrá esta mañana, les creerías? Si te contara que mi mundo se acaba, ¿me entenderías? Si te digo que te necesito porque sin ti estoy sufriendo, si te dijera que no te amo, te es como de estaría- angustia, profe. como de angustia, ¿cierto? Sí, Sí. sí, claro que sí. Sí, Belén. ¿Cuál es el objeto lírico del primero? Por tus ojos verdes yo me perdería. ¿En qué se inspira? La mujer. En la mujer y con unos ojos verdes, maravillosos parece, ¿cierto? Y en el segundo, ¿en qué se inspira? En una persona, ¿verdad? ¿Sí o En no? una persona. Una persona amada, ¿cierto? Y en la primera, por tus ojos verdes yo me perdería. ¿Cuál es el temple de ánimo, el temple anímico? Decíamos que era como el estado de ánimo del hablante. Enamorado. Enamorado. Y el segundo, Belén había dado ya un poco la respuesta. Triste. Triste, ¿cierto? Porque está sufriendo, de hecho lo dice, ¿ya? Muy bien. Puede ser melancólico también, profesora. También, claro que sí, Mabel, claro que sí, ¿sí? ¿Ya? Bien. ¿Se dan cuenta como ustedes ya son capaces de identificar en un poema, aquí en dos, fueron capaces de distinguir los elementos del género lírico? Muy bien. Y ahora vamos a hablar de este lenguaje lírico, de este lenguaje poético, ¿ya? Por eso les decía que aquí no es nada concreto, sino que muy por el contrario, es como todo abstracto, ¿ya? Lo que me dice el poema. ¿M? Y acá, si hablamos de lenguaje poético, vamos a decir que es un lenguaje figurado, es decir, que las palabras se emplean pero con un sentido distinto, ¿ya? Y aquí aparece el concepto del lenguaje connotativo y el lenguaje denotativo. Explico con un ejemplo, que ahí hay dos corazones ahí. Por ejemplo, si tengo la palabra corazón, yo les digo, ¿cuál es el significado denotativo de corazón? Siempre lo denotativo nosotros lo encontramos en los diccionarios, ¿ya? Porque es lo que está consensuado, es lo que todos sabemos que significa una palabra, ¿ya? Y si tenemos la palabra corazón, lo buscamos en el diccionario y va a decir órgano principal del sistema nervioso que se caracteriza por, etcétera. Se da la definición. Eso es lo denotativo de una palabra. Pero, por otro lado, tenemos el significado connotativo de las palabras, es decir, subjetivo, ¿ya? ¿Qué me dice a mí esa palabra? No la voy a encontrar en los diccionarios, porque eso era lo denotativo, ¿ya? Es lo que yo entiendo por una palabra. Por ejemplo, si me dicen la palabra corazón, yo puedo pensar en amor, puedo pensar en felicidad, por ejemplo. Si yo les dijera en este minuto, ¿qué es lo denotativo y lo connotativo de la palabra casa? Lo doy siempre como ejemplo. Entonces, lo denotativo, si vamos al diccionario, podría aparecer algo como lugar para habitar, ¿ya? Eso sería lo denotativo, porque es lo que está consensuado, lo que todos sabemos que significa una palabra, ¿ya? Y yo les digo, ¿cuál es el significado connotativo de casa? Para todos nosotros va a ser distinto, porque uno se va a acordar a lo mejor de su familia, uno va a pensar, la casa un lugar acogedor, o la casa no, justo me peleé con alguien y no quiero llegar. Eso es lo connotativo, lo que me dice a mí una palabra, porque lo denotativo es lo que es la palabra, ¿ya? Que está consensuado y que todos entendemos por esa palabra, ¿sí? Entonces, al ladito dice, el poeta utiliza distintas figuras literarias que son las que vamos a ver en un ratito más. ¿Ya? No, perdón, la próxima clase. Entonces, siguiendo con lo denotativo, con lo connotativo, ¿ya? Ahí tenemos
ya un poco la definición y 2 ejemplos de lo denotativo y 2 ejemplos de lo connotativo. Fíjense, dice allí, el lenguaje connotativo, ya decíamos que ese es el lenguaje figurado, o sea, el lenguaje poético, simbólico, ¿ya? Entonces, como dice ahí, no solo entrega información, sino que aporta o da a conocer sentimientos, emociones, sensaciones. Dice que permite el uso de la palabra en sentido figurado, ¿ya? Entonces va a depender del contexto, de lo que a mí me dice una palabra. Por ejemplo, más vale pájaro en mano que ciento volando, ¿ya? Que eso puede ser como un refrán, qué sé yo. ¿Ah? Entonces, es lo que a mí me dice, no significa que yo voy a tener, no sé, un pájaro y no ciento volando, o sea, no sé si me explico, si yo digo la luna nueva es la risa del cielo, ¿ya? No es que la luna se esté sonriendo, ¿ya? Es el lenguaje connotativo, ¿ya? En cambio, el denotativo es lo que todos entendemos por el significado de una palabra, por lo tanto, es netamente objetivo, ¿ya? Como dice ahí, se usa una forma de expresión para decir algo tal cual es, ¿ya? Entonces, aquí es un lenguaje que se utiliza para informar y transmitir información, ¿ya? Que solo se puede leer de una forma y no hay interpretaciones, porque es lo que es. Fíjense, he leído esta página del periódico, es eso. El elefante es un paquidermo, ¿ya? Es porque ahí es como el significado de lo que es elefante, ¿ya? Y tenemos ahí en la siguiente diapositiva, dice, lo denotativo es el significado objetivo. Por ejemplo, dice ahí, los libros son importantes para la educación del hombre. Lenguaje connotativo. El significado no es objetivo, el significado es netamente subjetivo, tiene que ver con la persona, o sea, un significado figurativo. Y en relación con los libros, ¿ya? Que ahí hay una opinión, los libros son importantes para la educación del hombre. Fíjense en el ejemplo del connotativo. Los libros, Raúl es un libro abierto, ¿ya? ¿Se dan cuenta el sentido figurado? ¿Ya? Y es una persona, Raúl, ¿ya? Entonces, veamos, a partir de las siguientes expresiones, convierte en lenguaje literal, o sea, lo que dicen las palabras y frases subrayadas, bueno, que no las van a reescribir acá por el tiempo, pero sí vamos a desarrollarlas. ¿Qué querrá decir esta oración? Y lo subrayado. Los alumnos tuvieron una maratónica jornada luego de rendir la PSU, la PAES debería ser, ¿cierto? Es que ellos estuvieron en una maratón, porque si alguien, eso sería lo denotativo, ¿cierto? Que estuvieron casi en una maratón. Pero ¿qué quiere decir esa expresión? Los alumnos tuvieron una maratónica jornada luego de rendir la PSU. ¿Qué querrá decir esa expresión maratónica? Una larga jornada puede ser, Una profesora. larga jornada. Eso quiere decir, no es que hayan corrido una maratón, ¿ya? Porque si fuéramos al significado denotativo, lo que significa eso es una maratón o una corrida, qué sé yo. Siguiente ejemplo, muy bien. Para triunfar no hay que tirar la toalla tan pronto. ¿Qué significa el tirar la toalla? Abandonar. Darse por vencido. Abandonar, muy bien, muy bien. Los jugadores tiraron toda la carne a la parrilla. Lo dieron todo. Lo dieron todo, muy bien. No es que los jugadores, no sé, pues sacaron un pedazo de carne y lo tiraron a la parrilla. Lo dieron todo, muy bien, Janet. ¿Y qué significa en el estadio? No entraba ni un alfiler, no entraba un alfiler. Estaba lleno. Estaba lleno. Estaba lleno, ¿cierto? No, ya no, nadie más podía entrar. Perfecto. Y uno lo entiende perfecto. ¿Mm? ¿Se dan cuenta el lenguaje en este caso connotativo? ¿Ya? Alcanzamos a lo siguiente. También lo vamos a hacer en forma oral, ¿ya? Explica con tus palabras lo que quieren decir las siguientes expresiones. Era muy similar a lo que estábamos haciendo. Es para ver cómo el lenguaje, ¿cierto?, puede tener el significado denotativo o connotativo.
La vida tiene de dulce y agraz. Cosas buenas y cosas malas. Muy bien. A la gente deshonesta hay que darle de su propia medicina. ¿Qué será eso? De su propia ¿Cómo medicina. pagarle con la misma moneda? Claro, como pagarle de la misma moneda. Si es deshonesta, Devolverle lo bueno, mismo. pagarle. ¿Christopher? Devolverle lo mismo. Devolverle lo mismo, claro. Muy bien. La situación se le fue de las manos. Se pasó de la raya. Se pasó la raya, ya no tiene, ay, se descontroló. Perfecto. Ese conductor va a la vuelta de la rueda. Va lento. Despacio. Muy Va lento, lento. va despacio, ¿cierto? A Como la una vuelta, tortuga. como una tortuga, tal cual, va muy lento, muy bien, Marcela. ¿Ya? Y luego, para ir cerrando, vamos a hacer la última diapositiva, ¿ya? Dice acá, en el siguiente cuadro indica con una X si la expresión es denotativa o connotativa. Veamos, es un nombre razonable, está en el sentido denotativo o connotativo. Cuando es connotativo es un lenguaje, cierto, figurado. Es un hombre razonable. ¿Denotativo? Denotativo, muy bien. Veo un futuro muy negro. Connotativo, muy bien. Connotativo, ¿qué significa un futuro muy negro? Un futuro malo, duro, Malo, difícil. duro, difícil, complicado, muy bien. Lo operaron del corazón. Es desconnotativo. Eso es denotativo, denotativo, porque dice algo nomás. Muy bien, Marcela. Te admiro por tu corazón bondadoso. Corazón bondadoso. ¿Connotativo? Connotativo, ¿ya? Debes trazar una línea recta. Debes trazar una línea recta y ahí hay una ¿Denotativo? denotativo. Debo cargar con la cruz de mis problemas. Muy bien, connotativo, Marcela. Con la cruz de mis problemas, fíjense. Connotativo, sí. Connotativo. Trae más hielo para las bebidas. Trae más hielo para las bebidas. Denotativo. Denotativo nomás. Tu corazón de hielo me aleja cada vez más de ti. Ahí es Connotativo. connotativo, me aleja muy bien, Christopher. Sí, muy bien también. Me aleja mucho más de ti. El traje negro te queda bien. Denotativo. Bien, denotativo. Y me robaste el corazón. Connotativo. Connotativo, porque imagínense, a uno le roban el corazón de manera denotativa, es que le sacan el corazón y uno se muere. Así que muy bien, los felicito porque llegamos hoy día a la última diapositiva y espero que se haya entendido todo el lenguaje figurado, lo denotativo y lo connotativo. ¿Ya? Muy bien, vamos a pasar a asistencia y